Hoy quiero hablarles del lenguaje que utilizamos, o mejor dicho, de la distorsión del lenguaje. Quiero hablarles del lenguaje como un instrumento de poder, porque el lenguaje actúa de esa manera, es un instrumento de poder, al influir con la percepción, al construir narrativas y moldear dinámicas sociales, políticas y culturales. Y a través del lenguaje se puede establecer y mantener relaciones de poder, manipular la opinión pública y legitimar o cuestionar sistemas de creencias y estructuras sociales. Con el transcurrir del tiempo, el lenguaje fue adquiriendo valor decisivo entre los seres humanos, que es la mejor forma de comunicación que tenemos. Es que la comunicación es la herramienta fundamental para la construcción de la civilización, con ideas, con valores e instituciones compartidas. Y para que esta exista, una lengua común es indispensable, sino cómo nos entendemos. Tanto así que se ha atribuido al lenguaje un valor performativo, es decir, no solo una capacidad de representación de lo existente, sino también de producción de la realidad. Miren, ya decía el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein que mi mundo se reduce a mi lenguaje, como una manera de describir que el lenguaje es el espejo de la realidad misma y no una manera o una simple, mera construcción descriptiva. Sin embargo, para el filósofo alemán Walter Benjamin, el lenguaje dista de ser solo una herramienta de comunicación entre humanos. La palabra no es un simple significante, no es un símbolo convencional, como cualquier otro, que nos permite transmitir pensamientos. Benjamin confiere al lenguaje una nota ontológica. Nombrar algo conlleva extraer de cada cosa aquello que la hace ser tal cosa y no otra. De tal manera el lenguaje sirve también para conformar la realidad, para producir hechos objetivos, para generar comportamientos en las personas. ¿En qué lugar de la escala animal nos encontramos cuando la sociedad ha normalizado el discurso agresivo, violento y soez de quienes son titulares del poder? Y me refiero al poder legislativo y al poder ejecutivo. De allí en la íntima y profunda relación entre la política como instrumento de transformación social y nosotros, la comunidad. Es la conexión indispensable entre la unidad, ya sea un político, un candidato, un partido, una alianza, una institución y el conjunto social, a través del mensaje que intenta generar vínculos, pero también adhesiones. La unidad a través del lenguaje es capaz de generar determinados comportamientos en los individuos o en determinados grupos también, cuya exteriorización se manifiesta finalmente en ideas, en emociones y en propósitos compartidos.
La política como entidad comunicante ha hecho uso y abuso del lenguaje, o diría yo un mal uso del lenguaje. Así como ha sido capaz de producir liderazgos positivos, también fue instrumento de difusión de medidas mentirosas, a medias, verdades por la mitad, pero también de mentiras totales. En política la relación lenguaje-ideas es menos potente que la de lenguaje-emociones. Es decir, al público ya no le interesa analizar racionalmente si el mensaje político transmite verdades o mentiras. El meollo de la cuestión es si tiene capacidad para generar emociones que movilicen. Así planteadas las cosas, es muy importante analizar el lenguaje del poder. Miren, los totalitarismos del siglo XX han sido abonados por el discurso hegemónico, mayormente plagado de mentiras y falsedades, pero capaz de producir un efecto oclusivo en el pensamiento de las masas fanatizadas. ¿Quién descree acaso lo que opina Cristina respecto de su prisión? Que es una persecución. Miren, la política, sin el lenguaje no se puede generar adhesión. Y con el lenguaje apropiado se puede lograr el apego ciego y alcanzar el grado del fanatismo irracional. El lenguaje se ha convertido en un arma arrojadiza para el poder que utiliza para descalificar y cancelar al otro distinto. Ahora bien, transcurrimos tiempos donde la comunicación en general y la comunicación política en particular, a la par de haberse multiplicado hasta el infinito, se ha abreviado con cortas palabras e imágenes artificiales. Ya no es necesario hacer actos multitudinarios como lo que se hacían cuando recuperamos la democracia hace 40 años atrás. Daba gusto escuchar los discursos. Daba gusto ver cómo la gente se concentraba para escuchar a sus líderes. Bueno, ya reitero, no es necesario hacer actos multitudinarios. Sí, para eso están las redes sociales, que han servido como una herramienta útil para la difusión, que generan del otro lado emoción, pero no racionalización. Y entonces es como una enfermedad silenciosa que quedó ahí y va creciendo. El temor a la soledad es artificialmente combatido con la compañía que generan las redes sociales. Y los amigos cibernéticos nos producen la falsa sensación de pertenencia, de pertenecer al grupo. Y si no, miren, los likes se cotizan altísimo. Y medimos nuestra propia autoestima por la cantidad de pulgares para arriba que recibimos a cada comentario que hacemos. La política ha sabido servirse de esa pulsión social de falso acompañamiento. Es más, el espacio político que hoy gobierna el país se sustenta principalmente en la generación no solo de una estética propia y de una idea política, sino también de un lenguaje propio.
el poder desde la cima presidencial ha ido saturando las mentes juveniles, y me hago cargo, con un vocabulario de términos propios, plagados de palabras soeces, con intencionalidad agresiva, cancelatorias del otro que piensa distinto. La degradación de la comunicación política no solo es culpa del emisor, también de una sociedad que la recibe de manera acrítica. Ahí está bien, dejémoslo correr. Y aquello que valorábamos en el político, que hacía de la retórica un arte, hoy paga más el insulto, la agresividad, la descalificación, la degradación lingüística. No se trata solo del discurso prolijo. Este también puede servir para convencer con falsedades, sino de la normalización de una cultura de la violencia que tiene el potencial de progresar a otras formas más agresivas. El lenguaje, ejercido con las formas del presidente Milei, además de sus maneras incivilizadas, se transforma en un arma arrojadiza para cancelar a terceros, descalificatoria de todo aquel que piense distinto, como van a ser seguramente muchos de ustedes cuando yo termine este editorial, descalificando todo lo que pueda decir. ¿Por qué? Porque la verdad les molesta y porque pensar distinto es un pecado. Si el insulto, la descalificación, la intolerancia parte, insisto, desde la cúpula del poder y es tolerado y muchas veces incluso aplaudido por una sociedad enajenada, ¿qué podremos esperar que suceda en otros ámbitos? Como, qué sé yo, se me ocurre el de la educación, donde el maestro podría enseñar con palabras soeces y agresivas, y el alumno responde de la misma manera. ¿Qué estaríamos formando? Por último, yo creo que el lenguaje tiene un poder inmenso en las relaciones humanas, y mucho más si es multiplicado por la ubicación del emisor en la escala del poder. Un presidente insultador y violento justifica a una sociedad con el mismo comportamiento, ¿o no?